Pues hemos invitado a dos expertos, dos analistas del tema de la salud para que nos ayuden a entender lo que está pasando, si estuvo bien o no levantar las restricciones. Lina Triana es la presidenta de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas del país. La saludamos a esta hora de la mañana, y también a Fabián Rosas, quien es presidente de la Sociedad de Especialistas Médicos de Colombia. Doctores, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. ¿Qué tal, Juan Diego? Buenos días. Doctora Triana, ¿fue prematuro o no que la alcaldía de Bogotá levantara la cuarentena? Es una muy buena pregunta. Por supuesto que nosotros como médicos lo que queremos es atender de la mejor manera a los pacientes y por eso entre más baja está la ocupación de camas, pues mejor podemos hacer nuestra labor. Sin embargo, todos sabemos que a pesar de que nosotros como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas apoyamos la cuarentena temprana en este país, obviamente no podemos dejar una cuarentena permanente. Por eso, repito, es muy importante que tanto el ente regulador como el talento humano en salud, los médicos y demás personas impactadas estén trabajando de la mano para poder ver cómo se va abriendo paulatinamente. La pregunta es clara, ¿se debe abrir o no? Mi respuesta es, hay que abrir de acuerdo a los números o a las estadísticas que estamos viendo. Si vemos que baja, abrimos, pero ojo, porque si nos relajamos como nos relajamos cuando abrimos la vez pasada, vamos a terminar otra vez nuevamente en una cuarentena o en medidas de restricción de movilidad en unos meses. Claro, doctor Rosas, ¿cree usted que fue prematuro o comparte plenamente la opinión de la doctora Triana? Creo que es prematuro, por muchas situaciones, Juan Diego. Cuando vemos la biología y la vida media del virus, tenemos más o menos 2 semanas en las cuales los pacientes críticos pueden estar en su expresión más mortal, y es lo que está pasando ahora. Tenemos una disminución del porcentaje ocupacional de las camas UCI, pero hay que hacer un análisis del por qué. Claro, el número de contagios ha disminuido, eso es claro, y es gracias a todos los esfuerzos que han hecho todos los sectores de la ciudad. Pero ese análisis de la disminución del porcentaje ocupacional de las camas UCI, ¿por qué se da? Porque el paciente se mejora y sale a hospitalización, porque la tasa de mortalidad ha aumentado, que es lo que estamos en ese punto máximo en el cual los pacientes críticos tienen mayor riesgo de mortalidad. Entonces, creo que si nos damos un lapso un poco más de tiempo, podríamos tener mejores resultados. No quiero ser pesimista en medio de este asunto, ni más faltaba, pero estábamos antes en el 90% de ocupación de UCI en Bogotá. Acabamos de bajar, bueno, al 80% casi, pero había preocupación antes de llegar al 70%. Es decir, la pregunta es, bajo ese panorama, ¿realmente había que abrir, doctora Triana? Esa es una pregunta difícil para los gobernantes en este momento. Entendemos y hay que tener siempre claro que sin salud no hay crecimiento económico, y eso nunca se nos puede olvidar, y al ente regulador tampoco, porque entendemos que quieren obviamente reactivar pronto todo lo que se cierra cuando hacemos las restricciones de movilidad y las cuarentenas sectorizadas. Sin embargo, nunca podemos olvidar lo que estoy diciendo. Sin salud no hay reactivación económica, y no la vamos a pasar en un restricción, no restricción, restricción, no restricción. La pregunta mágica, ¿y cómo hacemos para que no volvamos a tener restricción? Hay que seguir los números, ir paulatinamente saliendo y ir muy de la mano. Acuérdense que a veces las estadísticas están un poco atrasadas, y eso es lo que nos ha afectado también mucho en este país, porque no nos llega el hoy, nos llega muchas veces rezagado con unos que llegan después. Tenemos el hoy en un número X y después nos llegan, nos arreglan, digámoslo, nos muestran el resto que no habían reportado. Y eso nos hace mucho daño, porque si usted planea unas restricciones y unas cuarentenas sectorizadas con base en los números que no son reales hoy, pues claro, cuando ya espera los 15 días, ya estamos disparados y ya entramos en alerta roja, que es lo que no debe pasar. Entonces, no tenemos una respuesta mágica, pero lo que no se nos puede olvidar a nadie de los colombianos es, sin salud no hay crecimiento económico. ¿Comparte usted plenamente ese punto de vista, doctor Rosas? Totalmente de acuerdo. Junto con sociedades científicas, directamente con la doctora Lina, hemos trabajado en conjunto precisamente por eso. Sin salud no hay crecimiento económico, estamos de acuerdo. Creo que sí hay que abrir, pero muy paulatinamente,
siguiendo los indicadores. Y el único indicador no es el porcentaje ocupacional de camas UCI. Hay muchos otros aspectos que también afectan eso. Entonces, y obviamente garantizar que ese número y que esos datos sean en tiempo real, porque si no vamos a estar atrasados con las acciones. Claro, pero antes se decía que si se llegaba al 70%... Sí, doctora Triana, la veo con ganas de... No, tranquilo, adelante, adelante. Ahora tranquilo. Sí, igual yo tengo una campanita aquí, si la escuchan es simplemente para que vayamos redondeando la idea y podamos ilustrar muchísimo más a nuestros televidentes, porque se ha acabado el tiempo. Doctora Triana y doctor Rosas, decían que si se llegaba hasta el 70% de ocupación de UCI, cerraban otra vez la ciudad. Estamos en el 80%. Doctora Triana. Sí, esa es una pregunta que hay que trabajar con el ente regulador. Yo considero que no podemos dar números mágicos porque aquí nada es estático. Lo más importante, y yo creo que se ha dado en diferentes partes del país, y lo puedo decir desde mi región, que es el Valle del Cauca, desde el inicio de la pandemia hemos estado trabajando todas las partes, desde médicos, especialistas, clínicas, aseguradores, universidades, juntas, junto con la Gobernación del Valle, para ver cómo vamos, qué medidas teníamos, cómo hacíamos la ampliación de UCIs, cómo hacemos las cuarentenas. Nos reunimos siempre mirando, mire, estamos así, ¿qué hacemos? Ahora, por ejemplo, con la Secretaría Departamental del Valle del Cauca, todos los especialistas estábamos preocupados porque obviamente no se podían hacer cirugías y eso represa a los pacientes, porque si solo se hacen las urgencias, los que no son urgentes se nos vuelven urgencias después y nos van a ocupar camas de unidad de cuidado intensivo. Entonces, hablando con ellos, hicimos obviamente todo basado en la seguridad del paciente para poder abrir algunos servicios quirúrgicos no urgentes, pero sí, digámoslo, bajo unas medidas estrictas de seguridad para los pacientes. ¿Y eso se logra cómo? Con la comunicación activa entre el ente regulador y los que pueden dar la evidencia científica. Y eso es lo que tenemos que hacer en todo el resto del país. Doctor Rosas. Este es un punto muy importante que acaba de tocar la doctora Triana. Cuando estábamos con la economía abierta, estamos hablando 3, 4 semanas finales de diciembre, el colapso de los servicios de urgencia se daba no solo por los pacientes COVID, sino también por las patologías no COVID. Y esta restricción de movilidad hizo que bajaran los dos volúmenes de ambos aspectos. Cuando volvemos a reabrir, y por eso la invitación desde urgencias es hay que abrir, pero muy paulatinamente siguiendo indicadores. No es el momento. ¿Por qué? Porque abrimos economía, hay que mitigar el riesgo, y el riesgo es el COVID. ¿Y cómo lo mitigamos? No abriendo, ¿sí? Es decir, teniendo unas restricciones claras por UPZ, que es lo que estaba haciendo la administración distrital, pero tenemos un lapso también para que el personal de salud vaya ajustando a las nuevas, al nuevo ambiente que se va a generar durante esta semana. Es eso lo que estamos hablando, de poder distanciar un poco las medidas de apertura. Claro. Doctora Triana, pero entonces, el doctor Rosas dice que no se debía abrir. Usted dice que abrir sí, vamos a mantenernos en la dinámica de abrir y cerrar, abrir y cerrar. Eso se ha visto en todo el mundo. Lo ideal es que eso no suceda. Tendremos que trabajar muy de la mano para poder que logremos que no siga esta dinámica. Pero la verdad, tenemos que ser realistas con lo que está pasando a nivel mundial y con a veces la no escucha generosa de aquellos que tienen la posibilidad de hacer estas restricciones. Y esto nos va a llevar, no me gusta ser fatídica, pero nos va a llevar a que muy posiblemente en unos meses volvamos a desbordarnos si no trabajamos de la mano, médicos y ente regulador, para volver a cerrar y que volvamos a repetir esto. Y repito, si hacemos así, cada vez que paramos, cada vez que dejamos que los casos se disparen, frenamos la economía y no queremos eso. Así Claro. que aquí lo que tenemos que concentrarnos es equilibremos salud para que podamos poco a poco abrir economía y no tener que bajar otra vez, cierre economía, afectar y otra vez subir. Eso es lo que no queremos que pase, pero eso es lo que posiblemente va a pasar si no estamos trabajando de la mano muy juiciosos y escuchándonos unos a otros. Usted está siempre al frente de los temas de urgencias, de las salas de urgencias, doctor Rosas. ¿Cómo estamos hoy? Es decir, ¿sí se debía o no abrir? Aquí en Bogotá, bueno, y en otras partes del país. Es claro que hemos tenido un respiro. Sí se ha disminuido esa presión que teníamos de hace 2 semanas, claramente, pero es que esto es por fases, Juan Diego. La primera fase es esa oleada que tiene urgencias. La segunda oleada es que los servicios de UCI se colapsan. La tercera fase es cuando los servicios de urgencias empiezan a bajarse por todas las medidas que hace la alcaldía o gobernaciones en el país.
Y ya la cuarta fase es cuando las unidades de cuidado intensivo empiezan a disminuir su capacidad, pero eso es generalmente de 2 semanas después de que los servicios de urgencias empiezan a liberarse. Digamos que tenemos unas fases y unos tiempos para poder decir que, como dice la doctora Triana, no abrir y cerrar, sino más bien darnos un lapso para poder asegurar de que los pacientes no vayan a reconsultar y tener un tercer pico antes de lo previsto. Claro. Doctora Triana, frente a este panorama, hoy los médicos, los hospitales, los profesionales de la salud, ¿están mejor o no? ¿Ha mejorado o no? Yo creo que eso nos da un tema para otro espacio en el noticiero. Definitivamente no. Los médicos en Colombia y todo el talento humano en salud no podemos decir hoy que no tenemos unos trabajos dignos y justos. La pandemia ha desnudado lo que veníamos sufriendo desde hace tiempos. Pero aquí es importantísimo que nada sacamos con mejorar las condiciones de trabajos dignos y justos del talento humano en salud si no pensamos un poquito más allá, porque la cosa no es simplemente que le paguen a lo que nos adeudan y yo. La cosa va un poquito más allá, porque si los ciudadanos que nos están escuchando hoy pueden dar fe de que en nuestro país tenemos unas situaciones referente al acceso a la salud. Así que tenemos que hacer es todo un marco, digámoslo, de la salud, cambiando un poquito como se planteó. Y yo ya le he dicho aquí en los micrófonos, cómo está planteado hoy en día la salud en nuestro país, basado en tratar la enfermedad. Y ahorita se habla mucho de lo que es sostenibilidad financiera del sistema de salud de nuestro país. Y más con este COVID que pues nos ha desbordado todos los presupuestos. Sí. Pero entonces de allí sacan del llavero, y qué pena que lo diga así, al talento humano en salud porque lo consideran que solamente es un costo, ya que como nosotros en nuestro país, todo lo que es prestación de servicios, pues es plata. Claro, si usted presta un servicio, lo pagan. Entonces nos consideran nosotros como solamente que somos digámoslo, un peso para el sistema. Sí. Pero si cambiamos el sistema para volver que este talento humano en salud sea parte de este sistema y se ponga la camiseta por el sistema, yo siempre digo, mire, el bolígrafo del médico puede hacer la diferencia, porque es que ¿quién presta el servicio? No, ¿quién formula el servicio que va a tener acceso el colombiano? Nosotros. Lo que pasa es que lo formulamos y se va y se pierde el pobre paciente en la burocracia del sistema. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Si cambiamos esto, vamos a cambiar para un mejor sistema de salud para los colombianos, para que haya mejor acceso y para que nosotros podamos tener unos trabajos dignos y justos. Y eso es lo que los colombianos tienen que entender. Tenemos que trabajar juntos, talento humano en salud y todos los ciudadanos por un cambio en el sistema de salud. Solo los médicos no podemos. Formúleme algo, doctora, para el corazón. Estoy aquí con el jefe, ya se nos agotó el tiempo, porque es que este es otro debate, como usted muy bien lo decía, para otra emisión de Noticias de Caracol, sobre los profesionales de la salud y los problemas que hay de fondo en nuestro sistema, de los que también hemos hablado muchísimo aquí en Noticias Caracol, pero por supuesto hay que seguir ahondando en el tema. Doctora Triana, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Para usted, doctor Rosas, también un placer tenerlo aquí en nuestra primera emisión de Noticias Caracol. A los dos, gracias. Feliz día. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias.